Capítulo 4. El APRA como un solo partido. El APRA, como partido de Frente Único Nacional Indoamericano, se distingue de todos los demás partidos de izquierda existentes en nuestras 20 repúblicas en cuanto a su finalidad y en cuanto a su organización. Recordemos que ningún partido, sin exceptuar a comunistas y socialistas, se ha constituido en Indoamérica hasta ahora, llevando como objetivo primordial la lucha antiimperialista. Los más avanzados y modernos han concedido a la acción contra el imperialismo un limitado aspecto, casi siempre teórico y adjetivo, de su programa doctrinario. En cuanto a su organización, todos los partidos de izquierda indoamericanos o circunscriben su radio de acción a las fronteras del país en el que han sido constituidos, o lo amplían hasta hacerlo confinar con los límites del planeta. Los partidos radicales, socialdemócratas y laboristas corresponden a la primera clasificación. Aislados en un localismo casi xenófobo, jamás han tenido la visión del problema continental. Ni siquiera han dejado sentir su acción en zonas geográficas aledañas. Amedrentados por los chauvinismos o incapaces para descubrir la relación indestructible e ineludible de nuestros países entre sí, se mantuvieron en un arrogante aislamiento. Los otros, los partidos llamados de extrema izquierda, abarcan demasiado. Sectores subalternos de organizaciones mundiales subordinan los problemas indoamericanos a los que más interesan naturalmente a los comandos de sus partidos. Lógicamente, Europa es su objetivo. Fuera del viejo continente, la visión política del mundo se torna brumosa y vaga. La generalización y el simplismo llenan los inmensos vacíos que dejan abiertos el confusionismo y la ausencia de sentido realista. Tal ocurre con las secciones comunistas de la Tercera Internacional y con las de ciertos sectores de la Segunda. Entre este izquierdismo excesivamente cerrado y aquel otro tan ilimitadamente abierto, la realidad impone un izquierdismo de inspiración y métodos realistas coherente con los problemas de Indoamérica. A la concepción local o de nacionalismo chico de los partidos aislados en cada república, cuya antítesis es la proyección mundial de los partidos internacionales, el aprismo plantea como síntesis la acción continental o indoamericana. Ella eleva a primera categoría política la lucha contra el imperialismo que, como hemos de verlo enseguida, no puede ni limitarse a cada país aisladamente, ni confundirse con la lucha mundial. En el artículo que sirve de punto de partida y de referencia a esta exposición, ¿qué es el APRA?, leemos las siguientes líneas. Como el problema es común a todos los países latinoamericanos, en los que las clases gobernantes son aliadas del imperialismo y explotan unidos a nuestras clases trabajadoras, no se trata, pues, de una cuestión nacional para cada una de las repúblicas de América Latina. Y luego, en el párrafo siguiente, nuestra experiencia histórica en América Latina, y especialmente la muy importante y contemporánea de México, nos demuestra que el inmenso poder del imperialismo yanqui no puede ser afrontado sin la unidad de los pueblos latinoamericanos. Ninguna experiencia histórica, en verdad, más cercana y más aprovechable para los indoamericanos que la que nos ofrece México. En mi concepto, la Revolución Mexicana es nuestra revolución. Es nuestro más fecundo campo de ensayo renovador. Sus aciertos y sus errores, sus fracasos y sus éxitos, sus contradicciones y sus impulsos constructivos han de derivar para nuestros pueblos las más aprovechables lecciones.
Recordemos que la Revolución Mexicana ha sido un movimiento espontáneo que es preciso examinar en toda su fascinante y a veces terrible realidad para comprender que nunca fue más exactamente aplicado el vocablo biológico a una revolución como en este caso. Lombardo Toledano ha escrito con justeza: quien quiera saber de la Revolución Mexicana, que no fije su atención exclusivamente en las palabras o en los actos de sus caudillos aparentes, militares o civiles. La revolución se ha hecho con la cooperación de ellos, pero muchas veces ha tenido que abrirse paso contra su voluntad. A las puertas del más poderoso e imperialista país de la Tierra, México ha hecho lo que su realidad le ha permitido hacer. Su impulso revolucionario, detenido o desviado muchas veces, ha sido espontáneo y vigoroso. Ha pretendido ser aprovechado o por el imperialismo y sus agentes o por dirigentes miopes o sensuales, pero así, con el empuje autóctono de un pueblo que quiere libertarse de toda opresión, la Revolución Mexicana conserva su extraordinario valor de experiencia para América. No olvidemos, en primer término, que la Revolución Mexicana no la hicieron los comunistas. No es indispensable ser comunista para ser revolucionario. El llamado, entre comillas, bolchevismo mexicano es una de las tantas frases hechas que factura la prensa imperialista y repiten los ignorantes o malintencionados. Recuerdo que en uno de mis artículos sobre México, publicados en la revista de Londres, Foreign Affairs, de 1925, citaba las palabras que traduzco enseguida de un artículo del The New York World, firmado por un escritor norteamericano bastante conocido como Mr. Walter Lippmann. Esta revolución, la mexicana, que es frecuentemente llamada bolchevique y adscrita por escritores sin cuidado a los comunistas rusos, comenzó y terminó mientras el zar estaba todavía en el trono de Rusia. La nueva Constitución mexicana, que incorpora las conquistas de la Revolución, comenzó a regir el 1 de mayo de 1917, 6 meses antes de que Lenin tomara el gobierno de Rusia. Y no hay que olvidar tampoco que México, en su lucha revolucionaria por su independencia económica, fue hasta donde pudo ir solo. Ningún país aislado de Indoamérica podría haber ido más lejos. Esa es la primera lección que nos ofrece la Revolución Mexicana. Sus limitaciones y sus derrotas son características de un pueblo que lucha aisladamente por libertarse del imperialismo y de sus aliados internos, bajo la presión del poder formidable y próximo de su gran enemigo. Antes de ahora, he escrito sobre la Revolución Mexicana conceptos en los que creo necesario insistir hoy. En México, nosotros encontramos una revolución espontánea, sin programa apenas, una revolución de instinto, sin ciencia. México habría llegado a cumplir una misión para América Latina quizá tan grande como la de Rusia para el mundo, si su revolución hubiera obedecido a un programa. Pero la Revolución Mexicana no ha tenido teóricos ni líderes. Nada hay organizado científicamente. Es una sucesión maravillosa de improvisaciones, de tanteos, de tropezones, salvada por la fuerza popular, por el instinto enérgico y casi indómito del campesino revolucionario. Por eso es más admirable la Revolución Mexicana, porque ha sido hecha por hombres ignorantes. Y en el siguiente párrafo, pero México no ha resuelto aún muchos de sus graves problemas y corre el riesgo de caer o en la estagnación o en el retroceso. Todas las fuerzas espontáneas de la Revolución Mexicana necesitan de orientación. México tiene ante los ojos el problema industrial que tampoco ha acometido. El imperialismo
es ahora un riesgo terrible para México y solo se salvará de él o por golpes de instinto y de rebeldía o por un estudio científico y una dirección más segura y sabia de su política, que en esta lucha no puede estar desligada del concurso revolucionario de los demás pueblos latinoamericanos. En el mapa económico del mundo, Indoamérica es una sola región colonial o semicolonial. Hasta hace pocos años, en alguna de nuestras repúblicas, en la más avanzada de Sudamérica especialmente, existía la ilusión de la independencia económica. Particularmente en los países donde la influencia inglesa, detenida en sus efectos políticos por la rivalidad yanqui, no había sido balanceada o superada por esta. Los mismos partidos revolucionarios izquierdistas cayeron en ese espejismo de independencia. Creían que cada una de aquellas repúblicas era, económicamente, como un país europeo, como Inglaterra, como Francia, como Alemania. Leían y releían a Marx en todo o en parte, y queriendo aplicarnos la historia ajena, inventaron una, entre comillas, revolución industrial, una, entre comillas, clase burguesa dominante y, entre comillas, el aparato del Estado, instrumento de esa clase. La literatura socialista en varios de nuestros países es de hilarante candor en su mayor parte. Por eso, los programas políticos no encajaban con la realidad y se deformaban hasta lo ridículo. Cuando los apristas de hoy advertimos por primera vez, nuestros países son colonias o semicolonias, hubo extrañeza y protesta. Cuando la nueva generación revolucionaria indoamericana lanzó sus invocaciones ante el peligro del imperialismo, desfigurado ya por otra literatura sentimentalista no menos irreal ni menos vaga que la de los teóricos de izquierda, hicimos tambalear castillos de tesis, doctrinas y retórica, y produjimos pavoroso desconcierto. Pero nuestra acometida resultó victoriosa desde los primeros tiempos. José Ingenieros nos había ayudado con la admonición precursora. Luego una falange de gente joven realista y certera planteó ante nuestros pueblos el problema preciso. Los programas de los izquierdistas, especialmente de los que pomposamente se creían conductores omnisapientes del movimiento social de nuestros pueblos, fueron escondidos como sombreros de paja en lluvia de verano. Entonces quisieron alcanzarnos, pero fue tarde. Las muletas y muletillas de la ideología extranjera se les habían pegado a piernas y brazos y no podían marchar libremente. La separación entre ellos y nosotros, coincidente con una separación de época, de generación, definió con nitidez los límites de nuestro campo de batalla de los del campo santo. En esta etapa precursora era necesaria. Ha sido la niñez de nuestro movimiento como su consecuente, entre comillas, enfermedad de infancia, que diría Engels. Pero nosotros hemos aislado sanitariamente a los enfermos o hemos sepultado piadosamente a los muertos y vamos adelante. La cuestión que hoy plantea el imperialismo a nuestros pueblos es una cuya respuesta no puede eludir ninguno. ¿Estáis seguros de vuestra libertad? ¿Sois en realidad estados soberanos? Nuestro mundo vive una vida económica que traspasa las fronteras políticas. Y la primera consecuencia del creciente dominio económico del imperialismo norteamericano en nuestros países es una consecuencia política. El problema de la libertad nacional. ¿Somos en realidad pueblos libres? Después de 100 años de la derrota de España, de nuestra regocijada conmemoración actual de aquella victoria, nos cuesta trabajo pensar que de nuevo somos esclavos, más o menos esclavos. Muchos se irritan ante la sospecha y no faltan miembros del oficialismo cubano o nicaragüense, por ejemplo, capaces de batirse en duelo en nombre del pudor sagrado de su patria, contra quienes se atreven a dudar de su absoluta libertad nacional, teniendo bandera propia y unos presidentes de la República con bandas y condecoraciones. Pero, de nuevo,
La lección admirable de México nos ofrece su experiencia valiosísima. La Revolución Mexicana hubiera sido la revolución más avanzada de la época, quizá, si no hubiera chocado con la presión imperialista. México no se ha detenido por falta de elán revolucionario. Se ha detenido por falta de fuerza material para imponer totalmente las conquistas de su revolución. En cualquier país de Indoamérica, cuyo pueblo, en nombre de su derecho soberano a adoptar la forma política y social que tuviera a bien, o que creyera de acuerdo con la justicia, se alzara para imponerla. Aparecerá la misma interrogante inquietante. ¿Será permitido por los intereses del imperialismo norteamericano? Las oligarquías o clases dominantes aliadas con el imperialismo y sus servidores desde el poder plantearán la cuestión. Washington lo hará en su hora, de acuerdo con la tesis imperialista de Mr. Hughes en el Congreso de La Habana, vertida en su discurso arrogante que ningún delegado cumplió con el deber de responder. Como es natural, Estados Unidos no puede renunciar al derecho de defender los intereses de sus conciudadanos, dijo el diplomático imperialista. El criterio de, entre comillas, peligro de esos intereses y el criterio de, entre comillas, defensa de ellos mismos es, como la doctrina Monroe y como en todo en la política del panamericanismo, de interpretación unilateral. Pertenece por entero al juicio de Estados Unidos. Y la historia de Cuba, de Santo Domingo, de Haití, de Honduras, de Panamá y la historia fresca en sangre de mártires de Nicaragua nos dice bien a las claras de la muy discutible honradez de ese juicio. El problema primario de nuestros países es, pues, el problema de la libertad nacional amenazada por el imperialismo que impedirá, por la violencia, todo intento político o social de transformación que, a juicio del imperio yanqui, afecte sus intereses. Ese problema es común a todos nuestros países. Ninguno podía declararse ajeno a él. La influencia económica del imperialismo norteamericano en Indoamérica es bien conocida. Aunque no sea la misma en sus modalidades en un país del Caribe que en el Perú o en la Argentina, la influencia existe y se acrecienta. El Congreso Antiimperialista de Bruselas se vio obligado a sancionar mi tesis de los 4 sectores, en vista de su imposibilidad para negarla. El sector de México y el Caribe, el sector de las repúblicas bolivarianas, el sector de Chile y las repúblicas del Plata y el sector del Brasil aparecen cada vez más definidos como zonas de influencia imperialista económica y política, diferenciados por gradaciones tácticas de acuerdo con la realidad de cada una. Los 5.000 millones de dólares invertidos por los capitalistas yanquis en Indoamérica necesitan captar y dominar todas las seguridades posibles. Esos capitales enormes necesitan multiplicarse bajo las más absolutas garantías de seguridad y orden. Cualquier amenaza contra la explotación tranquila de las masas trabajadoras será violentamente reprimida. Si los gobiernos no tienen fuerzas suficientes para garantizar la seguridad de esos miles de millones de dólares invertidos en las empresas, el imperialismo pondrá sus ejércitos y sus escuadras todopoderosos al servicio de, entre comillas, los intereses de sus conciudadanos. A medida que estas inversiones vayan en aumento, como que aumentan todos los días, las exigencias de Washington en nombre de su seguridad serán mayores. Un día podría llegar en que en nombre de los intereses de sus conciudadanos, cuya defensa no puede ser renunciada, según la declaración de Mr. Hughes, recordémoslo una vez más, Estados Unidos rodeará a Indoamérica con las murallas de fuego de sus artillerías gigantes. Esa sería empresa cara. No se acomete ahora porque no hay necesidad de emplear tanto dinero para defender 5.000 millones. Cuando ellos sean 10.000 o 20.000 o 50.000, la posición norteamericana será otra. Nuestros pueblos podrían llegar a ser una gran Nicaragua. Entonces,
Ya nuestra libertad o soberanía nacional pasaría como el recuerdo de la edad juvenil de nuestras abuelas, a ser tema melancólico de sobremesa después de alguna cena de octogenarios. Nuestra primera tarea política es, consecuentemente, la tarea de defender nuestra soberanía. En esta obra de defensa, ningún país aislado puede obtener la victoria. Si el peligro es común, económico con proyecciones políticas, la defensa tiene que ser también común. De ahí la necesidad elemental de un partido de franca orientación antiimperialista, partido único indoamericano, que lleve un plan expreso de acción realista para afrontar el gran problema. Y un partido así no necesita de interminables programas complicados. Basta uno breve y conciso que exprese un enunciado sintético de doctrina y de acciones comunes. Algunas gentes se han sorprendido del laconismo extraordinario del programa del APRA. Nosotros hemos creído que los 5 puntos encerraban completamente los grandes problemas básicos de Indoamérica. La aplicación de estos 5 lemas o la forma de hacerlos realizables en cada país será cuestión del programa nacional del partido que cada pueblo redacte y sancione, tan ampliamente como sea necesario. El programa del APRA es aplicable a cualquiera de los países indoamericanos. ¿Cómo va a ser aplicado? Es asunto que depende de las condiciones de la realidad de cada país. Tanto puedan tomarlo como base de programas de acción nacional el Brasil o Costa Rica, Chile o Haití, el Perú u Honduras. El programa, como ya hemos visto, contiene 5 mandatos en escala lógica. La acción contra el imperialismo tiene como corolario la unidad política de Indoamérica, que a su vez, como defensa ante los avances del imperialismo que viene a capturar nuestra riqueza, nacionalizará la tierra y la industria. La internacionalización del Canal de Panamá es la liberación de un medio de circulación de la riqueza, indispensable para la vida económica libre de nuestros pueblos. Pro Mundi Beneficio tiene por lema el escudo de la pequeña República Panameña. Pero el apotegma latino de su flamante blasón republicano no se ha cumplido en los hechos. El Canal de Panamá, para beneficio del imperialismo, es un instrumento de dominación sobre nuestros países y un gran peligro en caso de guerra. Su internacionalización sería, pues, imperativa para una completa victoria sobre el imperialismo. Por eso constituye para nosotros un principio indoamericano, económico y político. El quinto lema no implica un mero lirismo generoso. El APRA participa enteramente de los ideales de liberación de todos los pueblos y clases sojuzgados por el imperialismo en el mundo. Nuestra diferencia con los románticos del universalismo antiimperialista que quieren uncirnos al carro de las causas liberatrices de India, de China o del África inglesa, estriba en que históricamente creemos que ninguna región políticamente independiente del mundo está más amenazada por el imperialismo que Indoamérica. Basta revisar las estadísticas y la geografía económica. ¿Cuál es el país de mayor potencia en estos tiempos? ¿Cuál es el país de mayores posibilidades como imperio sobre el haz de la tierra en esta época? No se va a negar que Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la región más próxima a Estados Unidos? Y esto es más importante, la región donde Estados Unidos ha invertido mayores capitales. Veamos el cuadro de inversiones más recientes sin incluir deudas de guerra, en millones de dólares. En Europa, 4.300 millones de dólares. En Asia, 100 millones de dólares. En Canadá, 3.900 millones de dólares. En Indoamérica, 5.200 millones de dólares. Si no aceptábamos como Hodgson la distinción humorística, patriotics is the love for our own country and imperialism the love for more country. Y si contemplamos el problema económicamente, tendremos que reconocer que la región del mundo en mayor peligro por la calidad del agresor imperialista es Indoamérica. Las cifras lo indican así. El APRA, cuestión fundamental de diferencia con los románticos del antiimperialismo mundial, proclama su más amplia solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidos del mundo, pero se propone acometer la tarea histórica de liberarse del más monstruoso poder agresor de estos tiempos, para hacer práctica después su ayuda y su cooperación a los hermanos sojuzgados. Hasta estratégicamente es lógico que los más próximos al mayor poder imperialista de la Tierra seamos los que luchen primero, por nosotros y por los demás. Es inocente y pueril ir a ofrecer ayuda a los extraños en esta hora urgente para nuestros pueblos. O ir a pedirla cuando bien sabemos que no pueden darla. Caso concreto.
Nicaragua. Cuando vimos unos cuantos autodelegados, de entre los que 2 o 3 representaban verdaderamente a fracciones de Indoamérica, ir al Congreso Mundial de Bruselas, que ya he mencionado, y quedar relegados en cuarto término, bajo la batuta de los comunistas criollos, tuvimos que reconocer una vez más, a pesar de nuestros esfuerzos para ser optimistas, que era llegada la hora de independizar a nuestros movimientos antiimperialistas de aquella servidumbre ridícula e inútil. Es necesario ver el papel de nuestros delegados libertadores en los congresos europeos, en Moscú, en Bruselas y en París, para comprender exactamente todo lo falso y tonto de esas excursiones turísticas. El problema no está allá. Allá se nos mira como ejemplares pintorescos de regiones fantásticas y se nos pregunta, con frases hechas, por la extensión, población y ciudades principales de nuestros países. Se hacen viajes tan largos para dar lecciones de geografía de kindergarten. Los resultados prácticos, las consecuencias realistas de toda esta movilización inútil, no afectan, como vemos, la marcha de los acontecimientos históricos en nuestros países. Se repite en cierta forma la burda comedia de los congresos interburgueses de tipo panamericano. Y es que teniendo el enemigo tan cerca, con casi 100 millones de habitantes que defender y tantos millones de kilómetros cuadrados que resguardar, no debemos ir a Europa a pedir consejos o guías para recibir lecciones de lucha, sin abandonar nuestra fraternal solidaridad con el resto del mundo oprimido, y utilizando todos los elementos que pueden servir a la causa libertadora. El APRA, con táctica realista, proclama la necesidad de una acción exclusivamente indoamericana por la libertad de nuestros países. Mientras, como hasta hoy, el peligro gravite sobre nosotros tan cercanamente, somos nosotros los que debemos afrontarlo. Y aquí, parafraseando al fundador de la Primera Internacional, repetiremos: la emancipación antiimperialista de los pueblos indoamericanos se deberá a los pueblos indoamericanos mismos.